Hola, buen día, buen domingo. Bienvenidos, bienvenidas a este vivo donde vamos a hablar del propósito. Vamos a esperar ahí a que se sumen. Espero que esté todo bien por ahí. El otro día tiré así el flyer, no tuve tiempo ni a aparecer en historias. Pero hoy vamos a hablar del propósito. Yo vengo viendo, también el otro día alguien me preguntó, un amigo, colega, me preguntó cuál era el tema de mi vida, ¿no? Y siempre tuvo que ver con la vocación, con el propósito, con la búsqueda de eso que me gustaba, ¿no? Entonces, todo lo que les voy a compartir hoy y lo que comparto en el taller tiene que ver con un camino de aprendizaje, con un viaje interior, ¿no? Que me llevó a descubrir qué es lo que a mí me gusta realmente y qué es lo que quiero dar al mundo, digamos, ¿no? Digamos que voy a estar hablando hablando como a la Cecilia también de aquel tiempo, que le hubiera venido bien escuchar quizás esta información en aquel tiempo, en aquel momento, digamos. Bueno, bienvenidos. Hola, buen domingo. A lo que se están sumando. Me dicen si se me escucha bien, si se ve bien, si no se corta, porque el otro día vi que el otro vivo quedó así medio entrecortado. Espero que funcione bien internet hoy. Bueno, y para arrancar a hablar, me gustaría traer primero la palabra propósito, ¿no? Varias personas me han preguntado, ¿pero cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es el propósito de la vida? Y acá tengo una lista de temas. Gracias, Tengo una lista de temas para no irme por las ramas, para no divagar tanto. Y arrancamos con la palabra propósito. Que fíjense, etimológicamente viene del latín, que es propositum, y que está compuesto por la palabra pro, que es hacia adelante, ¿no? Y positus, que es poner adelante o poner a la vista, ¿no? Traer a la vista algo. Entonces, propósito podemos llegar a definirlo como poner a la vista o poner delante algo. Algo que tiene que ser más grande que nuestro ego, digamos. Una meta que sea más grande que nuestro propio ego. Hacia el final del asunto, digamos que el propósito, cuando me preguntan cuál es el propósito de la vida, y esta es mi interpretación, digamos, en este momento de la vida, que quizás cambie después, pero en este momento de la vida, el propósito para mí de la vida es dar servicio, ¿sí? Dar servicio es servir al mundo, darle algo bueno al mundo, mejorar el mundo, con eso que nosotros traemos, con ese don, talento que traemos, es poner nuestro talento al servicio del mundo. De hecho, está muy ligado también al concepto de Ikigai. El Ikigai es parte de la filosofía japonesa, ¿no? De el motivo de vivir, ¿no? Y dentro del Ikigai, una de las cosas que es importante es lo que yo le puedo dar al mundo. Digamos entonces, para resumir, para no divagar tanto, el propósito para mí es poner al servicio del mundo mi talento, ¿sí? Mi don, lo que yo recibí, mi regalo al mundo, ¿sí? Y es muy lindo, así explicado, está muy lindo, parece muy limpio el asunto. El tema está, el rollo está
en el ego, digamos, ¿no? El ego es, piensen que el ego es la mente y es el cuerpo. Y la mente está teñida de un montón de creencias, no solo propias, o sea, propias que recibimos, ¿no? Que nos afianzamos a esas creencias, sino también creencias transgeneracionales y creencias colectivas. Cuando hablamos de creencias colectivas, estamos hablando ya del mundo directamente, ¿no? Del inconsciente colectivo, la parte del inconsciente colectivo. Y hace poco, investigando sobre estas palabras, ¿sí? Me encuentro con la definición de trabajo. Fíjense, trabajo para mí siempre tuvo una connotación negativa. La palabra trabajo, siempre decir, ay, tengo que ir a trabajar. O mañana es lunes y tengo que trabajar, ¿no? La palabra trabajo para mí siempre tuvo una connotación negativa. Es como ir a hacer algo por dinero y nada más, ¿sí? Y bueno, como les decía, buscando ahora, en este último tiempo, hay mucha gente que define la palabra trabajo como traba abajo, ¿no? O sea, como algo que nos tira para abajo. Y si buscamos la etimología, la palabra es 1000 veces peor que trabajo. Porque viene de tripalium, ¿sí? Que viene de tripalare, que era un elemento de 3 palos, ¿sí? Con el que se los castigaba a los esclavos. Entonces la palabra trabajo está directamente ligada en el inconsciente, o sea, ya el origen de la palabra tiene que ver con la esclavitud, ¿sí? Entonces yo cuando leo eso dije, con razón, a mí nunca me gustó esa palabra, ¿no? O sea, como que tiene una connotación para mí que es muy densa, ¿no? Entonces descubro esto, mira vos, qué interesante. La palabra trabajo está ligada a la esclavitud. Y fíjense qué distinto suena si yo digo profesión u oficio. Si yo digo, en vez de decir trabajo, o sea, yo trabajo de, o si yo digo mi profesión es, o mi oficio es, tiene como una connotación distinta. O sea, tiene como una energía distinta hablar de oficio o de profesión, que es de trabajo. Bueno, resulta y acontece que ese es el origen de la palabra trabajo. Y fíjense que siempre esto que yo les decía, que para mí siempre la palabra trabajo estuvo ligada a algo denso, pesado, de que yo hago solo por dinero. No lo hago ni porque me gusta, ni porque me interesa. Voy a un lugar a hacer algo solo por dinero, ¿sí? Y ese solo por dinero tiene que ver, por supuesto, con la supervivencia, ¿sí? Y tiene que ver mucho con la familia. O sea, yo no tengo hijos en este momento, tengo gatos y perro que funcionan, o sea, yo materno de esa manera. Pero también cuando hablamos de la familia, no solo tiene que ver con los hijos, con mantener a los hijos, con ir a trabajar, generar dinero para poder sostener a la familia, sino que también, por ejemplo, en el caso de los que no tenemos hijos, es por la familia también, ¿sí? Porque yo tengo que trabajar, porque bueno, me tengo que salir de la familia, entre comillas, estamos hablando solo de algo puramente material, ¿no? Y fíjense cómo el origen de la palabra familia también está ligada a la esclavitud, porque familia, dice, viene del latín famulus, que significa sirviente o esclavo. Así se le decía a los grupos de esclavos, familia, ¿sí? Y fíjense cómo el nombre del amor siempre está metido, ¿sí? Como no el amor verdadero, ¿no? No el amor de que hablamos espiritualmente, sino en el nombre del amor del ego, por así decirlo. Fíjense cómo le decían los esclavos a quien los compraba, al dueño. ¿Cómo le decían? Amo, ¿sí? Entonces fíjense cómo toda esa cosa tan densa y pesada está en el origen de esas palabras, ¿sí? Y por supuesto está en el origen, o sea, está en el inconsciente colectivo todo esto. Y para mí todo este descubrimiento fue como
fue tremendo porque dije, con razón me sentía tan mal usando la palabra trabajo, pensando en esto de tener que trabajar con la... De hecho, por ejemplo, en el taller traigo, quienes miran Los Simpson, una escena donde Homero tiene que volver al trabajo, a la planta, porque Marge, la mujer, había quedado embarazada, entonces tenía que volver al trabajo que no le gustaba para poder sostener a la familia, ¿sí? Y piensen que de eso tenemos mucho atrás en el transgeneracional, en nuestro árbol, ¿sí? Entonces, la cuestión de la cosa es que estas palabras ya son densas y tenemos que encontrar la manera de transformarlas, ¿sí? Vuelvo a las palabras, por ejemplo, profesión y oficio, ¿sí? El oficio significa poder, tener capacidad de, tener recursos, ¿sí? Que no es lo mismo que ser esclavo, ¿no? Porque el esclavo es comprado por alguien, ¿sí? Y es prácticamente obligado a hacer una tarea que se le asigna y ya, ¿sí? Y fíjense, como venía pensando también, esto que mucho, lo veo mucho en las empresas. Yo he trabajado muchos años en empresas, y que en las empresas pasa exactamente lo mismo. Cambia la forma, pero no la esencia de la cosa. Por ejemplo, en las empresas, lo que yo he visto es mucha gente trabajando, ¿sí? Pero no en su talento. No está en su talento. Entonces la empresa se empieza a volver, cuando una empresa tiene estos empleados, así que son la mayoría de las empresas, ¿sí? Se empieza a volver una empresa, me sale la palabra mediocre, por así decirlo, ¿sí? Cuando un empleador a su empleado no lo hace trabajar en su elemento, digamos, en su talento, ese empleado va a estar sufriendo de lunes a viernes, de lunes a sábado, lo que sea que trabaje, ¿sí? Y no va a poder dar el 100% de lo que una empresa buscaría que haga alguien, ¿no? Por ejemplo, la palabra profesión, ¿sí? Que profesión significa ocupación, carrera, ¿sí? Está formada también por la palabra, por pro, que es a la vista, delante, ¿sí? Y fateri, admitir y confesar. O sea, otra vez, la profesión también tiene que ver es bastante similar al propósito. Ahora, ¿qué pasa con las profesiones? Esto que yo les decía del transgeneracional, ¿sí? Hasta que nosotros no conectamos con nuestra vocación, que vocación significa llamado, es un llamado interior, ¿sí? Hasta que nosotros no escuchamos ese llamado interior, podemos elegir una profesión, podemos estudiar una carrera, ¿sí? Pero lo que vamos a estar haciendo es una profesión como se le conoce, de reparación, ¿sí? Las profesiones de reparación tienen que ver con una necesidad del árbol transgeneracional, ¿sí? Tienen que ver con una necesidad de lo que estaba viviendo mamá y papá cuando nosotros estábamos en la panza, hasta nuestros 3 años de edad, ¿sí? Tienen que ver, vieron que hay familias que, por ejemplo, son todos médicos o son todos contadores, o que también se repiten las profesiones, ¿sí? Bueno, eso está hablando de que se busca reparar algo que pasó antes. Por ejemplo, en familia, contadores, ¿sí? Siempre que veamos un contador que me está hablando de que en esa familia hubo estafas, ¿sí? Un abogado me está hablando de que en esa familia hubo injusticias, ¿sí? O sea,
las siguientes generaciones empiezan a hacer profesiones para reparar lo que pasó anteriormente. Ahora me puedes decir, no, pero yo, por ejemplo, soy contador y me encanta ser contador. Sí, ok, te encanta ser contador. Pero el tema es viajando hacia el proyecto sentido, digamos. El proyecto sentido es esta etapa que yo les digo de gestación hasta los 3 años de edad, ¿sí? Se llama proyecto sentido porque somos el proyecto que le da sentido a nuestra vida, somos el proyecto de nuestros padres, ¿sí? ¿Qué pasa con ese contador que le encanta el trabajo? Sí, pero en realidad lo que pasó fue que mientras, por ejemplo, no sé, la madre estaba embarazada, perdió la herencia, le estafaron la casa de la abuela, supongamos, ¿sí? Trabajar el proyecto sentido no significa que tengas que cambiar de profesión, sino que lo que se hace es limpiar esa memoria para que esa persona deje de manera inconsciente de tratar de equilibrar lo anterior y sí dar un servicio al mundo. ¿Me voy explicando o estoy haciendo lío? ¿Me dicen? ¿Cómo me siguen? Siento que capaz que estoy mezclando mucho. Cuéntenme ahí cómo estamos, ¿sí? Yo, por ejemplo, he atendido mucho personal de salud, ¿sí? Y todo lo que tenían en común estas personas, ¿sí? Cuando vemos la historia, vamos al proyecto sentido, es que en ese momento de su vida, digamos, en esa parte de la gestación y de los primeros 3 años de vida, los padres habían necesitado a un profesional de la salud cerca, ¿sí? ¿Por qué? Porque había alguien enfermo, o porque, no sé, capaz que también le pasó algo a ese mismo bebé, ¿sí? Entonces, a los 18 años, muy seguras, dicen, ay, yo quiero ser kinesióloga, o yo quiero ser enfermera. Pero esa decisión, que parece que la tomaron ellas, ¿sí? En realidad viene de que en ese momento estaba pasando eso. Entonces, de manera inconsciente, cada paciente que ellas atienden están siendo esa persona, ellas están buscando a esa persona, tratando de salvar a esa persona o tratando de sanar a esa persona que estaba viviendo eso en ese periodo, en ese momento de la infancia de ellas. ¿Me explico? Entonces, trabajar el proyecto sentido no significa que yo tenga que cambiar de profesión, sino que le doy una nueva, limpio esa memoria, limpio esa creencia, ¿sí? Para poder yo sí estar atendiendo de verdad a la persona que yo tengo enfrente, ¿sí? Esto, a ver, ¿qué pasa con estas cosas de, bueno, yo lo elegí re segura, me re gusta lo que yo elegí? Empiezan a pasar cosas, o sea, hay síntomas, ¿sí? De por qué, de que eso está funcionando desde el proyecto sentido. Hay síntomas de estoy trabajando muchas horas, ¿sí? Para, no sé, por ejemplo, poder llegar a fin de mes. Hay síntomas de me peleo con mis compañeros. Hay síntomas de, no sé, sí, no me alcanza el dinero o entré en crisis y ya no sé si me gusta, pero le tengo que encontrar la vuelta para... ¿Me explico? Sí, hay síntomas de me gusta, pero no estoy del todo a gusto. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es trabajar, a ver, vuelvo, esto en el caso de las personas que tienen una profesión, que les gusta su profesión, pero sienten que ahí falta algo, ¿sí? Ahí hay algo que está raro. Después estamos las personas que bueno, a mí me costó un montón encontrar mi vocación, ¿sí? Después estamos las personas que, bueno, en ese momento yo hace unos años atrás, yo no sabía qué era lo que quería, ¿sí? En ese caso, también tenemos que viajar al proyecto sentido, ¿sí? Y conectar con la infancia. Yo tengo el recuerdo, como les dije, yo trabajé muchos años en empresa. En el lugar que estuve más años fue en un call center, ¿sí? Una empresa muy grande. Estábamos muy mimados también ahí.
Y en esa empresa nos daban todos los años, se llamaba una evaluación de desempeño, ¿sí? En esa bendita evaluación de desempeño, a mí siempre me decían que yo tenía vocación de servicio, ¿sí? Y a mí me ponía re loca eso, porque yo decía, ¿cómo vocación de servicio? ¿Me estás diciendo que yo nací para sufrir atendiendo el teléfono? Esa era mi mirada en ese momento, porque yo no sabía qué era lo que yo quería, ¿no? De hecho, inicié un montón de carreras y ese montón también las dejé. Inicié un montón de cursos. Por eso a veces me dicen, ay, ¿cómo sabes tanto? Porque hice un montón de cosas probando a ver qué es lo que me gusta, ¿sí? Y cada vez que dejaba una carrera o un curso, era una frustración total para mí. Porque decía, qué manera de perder el tiempo. Perdí mucho el tiempo tratando de hacer esta carrera. Y hoy me doy cuenta de que no, y la estoy dejando, y perdí, no sé, 3 años, y no es. Y yo me acuerdo que mis compañeros me decían, no, pero no perdiste el tiempo, aprendiste un montón de cosas. Bueno, hoy, con el tema, como vamos a decir, con el diario del lunes, hoy puedo capitalizar todo ese aprendizaje, ¿sí? Pero en ese momento yo la pasaba muy mal. Y cuando a mí venían y me decían, ¿tenés vocación de servicio? Yo decía, pero vos me estás diciendo que mi vocación es atender el teléfono y que la gente me cae a puteadas porque no le anda el teléfono. Y yo lo sentía muy tremendo a todo eso. Y claro, y cuando yo reconozco y encuentro varios años después de esto, ¿sí? Encuentro cuál es mi vocación. Cuando yo me encuentro, lo primero que me encuentro es con el coaching, ¿sí? Cuando yo encuentro eso, que digo, sí es esto, me doy cuenta de que en esa evaluación de desempeño que yo a mí me indignaba mucho que me dijeran eso, ¿sí? Que en esa evaluación de desempeño estaban en lo correcto. Lo que estaba mal, o sea, mi vocación sí era escuchar, fíjense, porque ¿qué hace alguien que trabaja en un call center atendiendo llamadas, ¿sí? Son llamadas de reclamo, no son llamadas de venta ni nada de eso. Son llamadas de gente que está enojada porque se le rompió algo o porque no le anda algo, ¿sí? Sí, mi vocación es escuchar, yo tenía que escuchar cuál era el problema que me planteaba el cliente, ¿sí? Y acompañar a resolverle el problema. O sea, yo obviamente estaba capacitada, ¿no? No sé, era una empresa de teléfonos celulares, ¿sí? Entonces, capaz que el cliente me llamaba y me decía, se me rompió el teléfono, no me anda, me da este error. Bueno, ok, entonces yo lo acompañaba primero a ver qué era lo que tenía el teléfono, ¿sí? Hacer un diagnóstico, aparte totalmente a ciegas, ¿no? O sea, entendiendo qué era lo que le iba apareciendo en el teléfono. Y le daba el camino hacia la solución, ¿sí? Del problema. Y fíjense, lo que yo hago hoy, ¿sí? En mis sesiones es, yo escucho lo que traen, lo que quieren transformar, ¿sí? Yo escucho la problemática, ¿sí? Y acompaño a que se resuelva, a que logren la solución del asunto. O sea que la vocación de servicio estaba bien. Lo que estaba mal era el lugar. Lo que estaba mal era la profesión, por así decirlo. Entonces, digamos que propósito es alinear la vocación, el talento, con la profesión. Porque la vocación, el talento, ya lo tenemos. Lo que tenemos que encontrar es a dónde. Primero lo tenemos que descubrir, porque hay algo que pasa también que es un tema que a mí me sucedía mucho de yo no veo cuál es mi talento. Yo no lo encuentro, ¿sí? ¿Por qué no lo veo? Porque lo tengo tan natural, tan naturalizado, que yo no me doy cuenta. Para mí es normal, ¿sí? Entonces, los demás, cuando hablo de los demás, son amistades, el entorno, ¿sí? El entorno puede avivarse más de cuál es nuestro talento. Como a mí me pasaba en esta bendita evaluación de desempeño,
¿sí? El entorno se daba cuenta cuál era mi vocación, cuál era mi talento, ¿sí? Y yo no lo veía. Yo era la que no lo veía. Y por supuesto, al no verlo, menos se me iba a ocurrir en qué profesión iba a estar ensamblado esto. ¿Me explico? Háblenme. Díganme cómo vamos atacados si estoy mezclando mucho, por favor, porque siento a veces que divago. Entonces, encontrar la vocación y el propósito es un viaje. Es un viaje interior. No es que hacemos sale rápido, ¿sí? Tenemos esto es como, por lo menos hasta ahora desglosé dos, ¿no? El que le gusta la profesión, pero la eligió por proyecto sentido y la puede volver a elegir, o a veces cambia también, ¿sí? Dice, no, la verdad es que, bueno, me doy cuenta que estaba en una lealtad. Gracias, Judith. Gracias, como están ahí calladitos. Gracias. Entonces, cuando yo tengo ya una profesión, yo tengo dos opciones. O que me guste, pero tenga algún síntoma de hay algo que me falta, ¿sí? O no tengo confianza o no tengo la seguridad para crecer tampoco, ¿sí? Si yo quiero crecer dentro de ese ambiente y no estoy pudiendo lograrlo, ¿sí? Yo tengo ese punto de vista, después tengo la profesión que la elegí por una lealtad familiar y no me gusta, ¿sí? Porque eso también puede pasar, no me gusta, la elegí porque mi papá era médico, mi abuelo era médico, entonces yo tengo que seguir con la línea de los médicos, por ejemplo, ¿sí? Y no me gusta, entonces ahí sí cambia, ¿sí? O tengo la otra opción que es, no tengo ni idea, no sé en dónde estoy, no conozco mis talentos y no sé qué elegir, ¿sí? Tenemos esos tres puntos en este momento, que estamos viendo en este momento. Cuando trabajamos propósito y vocación, por supuesto, está ligado mucho a la infancia, ¿sí? O sea, tenemos que sí o sí pasar y conectar con la niñez. Tenemos que conectar con la niñez desde lo lúdico, desde lo divertido, ¿sí? Y tenemos que conectar con la niñez desde los dolores, desde las dos cosas. O sea, fíjense esto siempre, ¿no? Todo tiene sus luces y sus sombras. La niñez, la mayoría de las veces, bueno, por lo menos en mi caso, o lo que veo también, la mayoría de las veces recordamos las cosas malas de la niñez, ¿sí? Las cosas que nos faltaron de mamá, de papá. Pero también hay una parte linda en la niñez. Hay una parte linda que queda opacada porque estamos mirando siempre lo que falta. Hay una parte linda que tiene que ver con los juegos de la infancia. De hecho, mi teoría es que la vocación está en los juegos de la infancia. O sea, solo tenemos que ir a buscar eso y traerlo a la adultez y engancharlo, digamos, en pescarlo en una profesión. Fíjense que también hace un rato estaba buscando el significado de emprender, ¿sí? De emprender se puede ver como emprender de iniciar, ¿sí? De iniciar un viaje, pero emprender también significa pescar, ¿no? Como enganchar, como agarré esto, ¿sí? Entonces lo que hacemos es también conectar con la infancia desde lo lúdico, los juegos, a qué jugábamos cuando éramos chicos, ¿sí? Y pescar esos juegos para convertirlos en nuestro oficio o en nuestra profesión. Porque al fin y al cabo, ¿sí? Quitándole la connotación pesada de la que hablé al principio de la palabra trabajo, ¿sí? El trabajo se tiene que volver como un juego. Tiene que ser divertido. Nos tiene que gustar, nos tiene que apasionar. Y encima nos tiene que dar dinero. Tiene que tener todas esas condiciones, ¿sí? Se me fue algo que se me vino a la mente mientras estaba hablando de esto y se me fue. Bueno. Entonces, encontrar la vocación
el talento, en realidad, es un viaje interior que requiere es una travesía, es el viaje del héroe. Por eso en el taller hablamos del viaje del héroe, ¿sí? La vocación dije que significa llamado, ¿sí? Es ese llamado interior. El héroe es el viaje del héroe, el viaje del héroe inicia cuando se responde a ese llamado. Yo puedo tener el llamado un montón de veces y me puedo quedar en el molde y no hacer nada. Y te puedo asegurar, en mi experiencia, por lo menos, te puedo asegurar que si mientras no respondes a ese llamado se va a torcer más todo, ¿sí? Hasta que digas, bueno, sí, a ver, te escucho. ¿Qué pasó? ¿Qué querés? Entonces salimos a buscar eso que tenemos adentro. Por eso, como digo, hablamos del viaje del héroe. El héroe sale a buscar, responde a ese llamado, ¿sí? Y empieza a vivir un periplo donde sí, obviamente, primero se encuentra con un mentor que lo ayuda, que lo guía. Después empiezan a aparecer las dificultades que el héroe tiene que atravesar, ¿sí? Porque en ese atravesar dificultades nos vamos quitando máscaras, nos vamos quitando capas de máscaras para encontrarnos con nuestro yo real, ¿sí? Y una vez que podemos atravesar todos los obstáculos, ¿sí? Tenemos ahí como bueno, Joseph Campbell lo va a llamar el elixir, ¿no? O sea, llegamos al elixir, a esa recompensa. Por ejemplo, sería encontrar el talento, la vocación, ¿sí? Y después el héroe tiene que volver a casa. Tiene que volver a casa. ¿Por qué tiene que volver a la vida ordinaria? Porque lo tiene que entregar al mundo. Tiene que entregar su aprendizaje al mundo. Y ese volver a casa es parte del viaje también. Porque el héroe muchas veces va a decir, no, pero yo estoy como acá, a mí me gusta esto que es re mágico. Sí, es mágico y está buenísimo. Pero lo tenés que llevar al mundo tangible, al real. ¿Sí? Entonces, vivir con propósito, el taller se llama Vivir con propósito, implica hacer este viaje. Y este viaje no lo hacemos una sola vez en la vida. No lo hacemos una sola vez en la vida. Lo hacemos muchas veces. Porque una vez que yo logro volver al mundo ordinario, ¿sí? Una vez que yo logro volver al mundo ordinario con el elixir, con el conocimiento, con lo que yo tengo que entregar, lo que yo voy a entregar al mundo, ¿sí? Voy a entregarlo al mundo durante el tiempo, pero después va a haber otra llamada. Me van a llamar de nuevo para salir a ese viaje. Y me van a llamar de nuevo porque hay más cosas que aprender. El viaje del héroe es el camino del aprendizaje. Entonces, volviendo a esta definición que yo decía cuando me preguntan, bueno, ¿cuál es el propósito de la vida? Sí, que para mí es poner algo en el mundo, dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos, ¿sí? Así sea, a ver, yo acá hablé de algunas profesiones, pero también hay mucha gente que es inventora, inventan, ¿sí? Vuelvo, no sé, la persona que creó el tupper, que le simplificó la vida a un montón de personas. Yo a veces pienso, por ejemplo, en las comidas, ¿no? O sea, digo, wow, ¿cómo fue la primera vez que se hizo esta comida? O sea, porque ahora tenemos recetas, o sea, ya tenemos la fórmula, digamos, de esa comida. Pero a ese que se le ocurrió la primera vez, ¿sí? Entonces me empiezo a fascinar con cosas como, por ejemplo, no sé, el café. Todo el proceso que lleva la planta, el grano de café, es tremendo. Y yo digo, ¿cómo se les ocurre? O sea, ¿cómo esta creación en algún momento que fue una creación, ¿sí? De decir, bueno, a ver, agarro esto, lo pongo acá, lo hago así, lo dejo más. Eso en algún momento alguien lo tuvo que haber creado, ¿sí? En su mente o en la práctica. A veces puede ser que encuentre cosas de casualidad, pero no importa, la fue perfeccionando, de casualidad entre comillas, ¿sí? Porque sabemos que las casualidades no existen. Y lo pone al servicio del mundo. Entonces, encontrar
nuestros talentos, nuestros dones. Porque aparte, ojo, vieron que yo les acabo de decir que este viaje del héroe no se hace una sola vez, se hace muchas, se hace prácticamente casi todo el tiempo. Es decir, yo termino un viaje, me acomodo, me asiento en este viaje, o sea, en el elixir que estoy entregando, y después vuelvo a salir, me vuelve a llamar, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos muchos dones y tenemos muchos talentos. Y una persona puede ser, por ejemplo, no sé, un día puede escribir un libro, otro día puede querer ponerse una cafetería. Tenemos un montón de talentos, ¿sí? Y lo importante siempre es, cuando estamos en nuestro elemento, ya la meta no dejas, o sea, ya la meta no es el dinero. O sea, sí, obvio, está el dinero metido en el medio, ¿sí? Pero no es la meta. Cuando yo voy a trabajar, de la palabra trabajo que hablé al principio, en ese caso la meta solo es el dinero. Entonces por eso la paso mal, ¿sí? Ahora, cuando yo estoy en mi elemento, con mi talento, con mis dones, ya la meta final, el objetivo, no es el dinero, sino es hacerle el bien al mundo. Dar un servicio al mundo. Mejorarle la vida a alguien. Mejorarle la vida a alguien. ¿Sí? Entonces, para ir cerrando, esta connotación de la palabra trabajo de la que hablaba al principio, también tiene como esta pesadez de que es un sacrificio, ¿sí? Hay que sacrificarse. Y el sacrificio, si bien nosotros lo tenemos ligado como algo pesado, denso y recontra negativo, ¿sí? Fíjense qué loco, ¿no? Porque nosotros lo tenemos ligado a algo negativo, la palabra sacrificio, y el origen de la palabra sacrificio es hacer sagrado el oficio, ¿sí? Entonces tenemos que volver, en ese caso sí tenemos que volver al origen de la palabra y hacer sagrado nuestro oficio, estando al servicio. Así que, bueno, no sé si tienen alguna pregunta o me quieren compartir algo, por supuesto siempre bienvenidos. La verdad es que realmente es un viaje encontrar nuestro propósito y después emprender ese viaje, ¿sí? Y después traerlo al mundo. Hay muchas cosas más que las voy a estar compartiendo, no quiero hacerlo tan largo el vivo de hoy, pero las voy a estar compartiendo en los próximos días. Después voy a anunciar otro vivo más, porque también está ligado mucho, bueno, la parte de Proyecto Sentido para mí es muy importante porque justamente hay un montón de cosas ahí que trabajar, ¿no? Desde el nombre que nos ponen, ¿sí? ¿Quién elige nuestro nombre? Si ya está repetido dentro del árbol, la fecha de nacimiento, hay un montón de cosas, ¿sí? Que son muy interesantes de descubrir también, ¿sí? Primero está la parte del descubrimiento de todo eso, y después está la parte de la limpieza de todo eso. Y una vez que se limpia, ahí ir al proyecto directamente, ¿no? Ahí ir hacia el emprendimiento, digamos, hacia materializar lo que venimos a dar en el mundo. Así que gracias por haber estado ahí. Perdón si divagué mucho. A ver, el propósito sería poder dejar una huella, que esa huella sirva a un otro, haciendo aquello que nos guste, disfrutándolo. ¿Irá por ahí? Sí, así es. Bien resumido. Sí, así es. Eso es. Gracias.
esto que dijiste de que esa huella sirva a un otro, sí, es hacerle mejor la vida a un otro. Hay una lección de un curso de milagros que dice, dar y recibir son lo mismo, ¿sí? Entonces, es dar el bien, y nosotros a su vez, cuando damos el bien, recibimos el bien, ¿sí? Entonces, es como, es mutuo. Esto de que las ideas, creo que en algún vivo anterior lo hablé, esto de, ay, bueno, pero es mi idea, no la voy a compartir. Si yo no comparto mi idea con el mundo, mi idea se muere, ¿sí? Miren la pavada que les voy a contestar, pero que esto, imagínense que debe pasar a nivel mucho más grande. Cuando yo era más chica, mis papás tenían la costumbre de comprar una pasta en una fábrica de pastas por acá, que era, fíjense, era la única fábrica de pastas que a nosotros nos gustaban los Cappellettis, ¿sí? Se muere la dueña, la señora, una señora grande, fallece y la fábrica no volvió a dar los mismos Cappellettis, porque la señora no entregó la receta. Entonces, esta cosa de, no, la idea es mía, entonces me la quedo yo, se muere conmigo. Se muere conmigo. En cambio, si yo la doy al mundo, se expande. No solo que se expande, sino que incluso se puede mejorar, reversionar. Entonces, volviendo a esto de dejar una huella y que le sirva a otro, es hacerle el bien al otro, también sabiendo esto de que eso va a expandirse de alguna manera, ¿sí? ¿Vieron la película como Cadena de Favores? Como algo así sería. Así que, bueno, gracias por estar ahí. Después voy a anunciar otro vivo más para profundizar un poco más en lo que es Proyecto Sentido y lo que como infiere en lo que es la vocación, la profesión, etcétera, etcétera. Acuérdense que el 30 arrancamos con el taller de Vivir con Propósito. Quienes quieran consultar me mandan mensajito, se puede hacer en 2 pagos, así que nada, acá estoy. Es el amor que das y no el que recibís el que te salva, así es. Buen domingo y nos vemos la próxima. Judith, ¿el taller son los domingos de qué hora a qué hora? Desde el domingo 30, o sea, tengo que fijarme bien las fechas, pero domingo 30 son 4 domingos en total, a las 9 de la mañana de Argentina, de 9 a 1. Son 4 horas que le damos directo a full. Hay mucho ejercicio, ¿sí? Hay tarea, esto se los aviso por las dudas, ¿sí? No es un taller solo teórico, obviamente hay teoría, ¿sí? Pero hay mucho ejercicio, mucha tarea para tallarnos, ir tallándonos, así conectamos con nuestro llamado interior, ¿sí? Gracias, beso gigante. Buen domingo a todos, nos vemos la próxima.